bienvenidos a un programa especial de Mi Cine, Tu Cine desde Oaxaca. Vinimos en esta ciudad, verdadera joya arquitectónica, para acompañar la gira de documentales ambulante. Vamos a escuchar artistas, vamos a presenciar debates, vamos a cuestionar los impactos del cine documental. Pero antes, les proponemos un recuento de las películas que se estrenan esta semana en toda la República. En 2015, un adolescente de 14 años fue declarado muerto después de haber caído en un lago congelado. Una hora después, su corazón volvía a latir gracias a la fe, según lo asegurado por su madre Joyce Smith, en el bestseller de autoayuda The Impossible, que llega al cine con el título de Un amor inquebrantable, como la apuesta de cine cristiano para la Semana Santa. Con actuaciones de Chrissy Metz, Topher Grace y Josh Lucas, la cinta es dirigida por Roxanne Dawson, quien ha dirigido series de televisión como 2 episodios de House of Cards, y es producida por el predicador adventista Devon Franklin, responsable de cintas como Milagros del Cielo o El cielo es real. In the water that day, I was ready to give up, but then I hear this voice telling me, go back. Either I'm nuts or God's talking to you. But I don't believe in God. Alastair Fothergill, célebre documentalista creador de delfines, chimpancés y el fenómeno televisivo Planeta Tierra, está de vuelta con Pingüinos, un largometraje codirigido con el biólogo Jeff Wilson que mediante una mezcla de escenarios naturales, animación digital, canciones pop y narrativa de ficción, sigue el camino de Steve, un pingüino que se une a una colonia de su especie para formar una familia, quienes antes deben enfrentar a un grupo de leopardos marinos dispuesto a alimentarse de sus posibles parejas. Producido por Disney, el estreno de Pingüinos está programado para conmemorar el Día de la Tierra de 2019. El universo de terror apadrinado por James Wan suma a su catálogo la leyenda mexicana por excelencia. La Maldición de la Llorona es dirigida por Michael Chávez, artista de efectos visuales y realizador televisivo, quien también firmará la siguiente entrega de la serie El Conjuro. Protagonizada por Linda Cardellini y la actriz venezolana Patricia Velázquez, la cinta se sitúa en Los Ángeles en los años 70 y cuenta la historia de una trabajadora doméstica quien debe enfrentarse a los amargos llantos de una mujer quien amenaza con llevarse a los niños que tiene a su cargo y que parece provenir de alguna leyenda conocida por la comunidad mexicana. Estrenada en el festival South by Southwest, generó comentarios poco favorables entre la crítica asistente. Rinsing. El detective Filiberto García está de vuelta en Complot Mongol, segunda adaptación fílmica de la popular novela negra de Rafael Bernal, esta vez bajo la dirección de Sebastián Del Amo y con un llamativo reparto coral que incluye a Damián Alcázar, Roberto Sosa, Eugenio Derbez, Javier López Chabelo y Bárbara Mori, entre otros. Estrenada en el pasado Festival de Guadalajara, el guión escrito por el también director de Cantinflas y El fantástico mundo de Juan Orol sigue los pasos de García mientras se infiltra en el barrio chino del entonces Distrito Federal para desarticular en una carrera contra el tiempo un plan que tiene como objetivo asesinar a John F. Kennedy en la capital mexicana. Del Amo juega plenamente con el ejercicio de estilo tradicional del film noir, con detective, mujer fatal, luz y sombras y voz en off, pero se atropella a veces con efectos burdos. 3 asesinos a sueldo han entrado a México. ¿Y yo dónde encajo? Su misión, García, será aprovechar sus contactos en la comunidad china para captar cualquier rumor. El veterano director Philippe Leguet está de vuelta con Normandía al desnudo, su noveno largometraje y primero en mancuerna con la estrella francesa François Cluzet y el polifacético británico Toby Jones. En clave de comedia social ligera, la cinta cuenta la historia de un pueblo agrícola y ganadero en el norte de Francia afectado por una severa crisis económica. En su camino se cruza Blake, un fotógrafo conocido por sus imágenes de multitudes desnudas, lo que podría significar una oportunidad de llamar la atención de las autoridades. Pero primero,
El pueblo entero tendrá que vencer sus prejuicios sobre el cuerpo y arreglar una serie de viejos conflictos entre sus habitantes. Detrás de esta narrativa amable, Le Guay se arriesga a retratarse a sí mismo como artista egocéntrico y pinta con sinceridad un mundo rural desilusionado con seres desesperados. Monsieur Newman va demander aux gens du village de venir poser. Enlevez les vêtements, naked. De poser tout nu? Después de habernos llevado a la provincia argentina en su primera película, Boda en Mendoza, el cineasta y publicista francés Édouard Deluc nos sitúa en las islas del Océano Pacífico colonizadas por Francia en Gauguin, Viaje a Tahití. Protagonizada por Vincent Cassel, la cinta cuenta el primer viaje de Paul Gauguin de París a la Polinesia francesa a finales del siglo XIX y su encuentro con Teura, una joven indígena que se convertiría en modelo para su obra y en la primera de 3 esposas menores de edad. Filmada en locaciones reales del Pacífico Sur, la cinta está parcialmente basada en Noa Noa, los diarios que el pintor postimpresionista escribió durante ese periodo. Aún se olvida algunos detalles incómodos como los 13 años de su pareja o el contexto colonial de la época, la película retrata muy bien la clásica figura del artista maldito, la locura obsesiva de Gauguin, su exigencia creativa y su sincera fascinación hacia el exotismo y la pureza tropical. Paul Gauguin. Mira, ojo, es La figura política del general Alfredo Obando marcó a fuego la historia de Bolivia durante el último medio siglo. Conocido por haber apresado a Ernesto Che Guevara en la selva boliviana y ordenado su ejecución, el militar aparece bajo una insólita mirada íntima en Algo Quema, ópera prima documental dirigida por su nieto, Mauricio Obando, a partir de grabaciones caseras inéditas resguardadas por la familia. La oposición entre la esfera privada y el patrimonio colectivo genera una reflexión muy interesante y una expresión compleja y dolorosa del autor que lo lleva a un apasionante ejercicio de cine-memoria vinculado con propuestas como Allende, mi abuelo Allende, Diario de una búsqueda, El intenso ahora o el cine de Chris Marker. Algo Quema fue estrenada en la pasada edición del Bafisi en Buenos Aires, en donde obtuvo los premios de Mejor Director Latinoamericano y el FIPRESI. Se estrena bajo el sello de Ambulante. Vamos a un breve corte y regresaremos aquí a Oaxaca para hablar de cine documental y de Ambulante. Bienvenidos de regreso a Oaxaca. Pero antes de adentrarnos en las actividades de Ambulante y sin alejarnos de sus preocupaciones sociales, de su reflexión hacia el cine documental, les proponemos un fragmento de entrevista de 2 enormes artistas franceses. Un actor ya muy reconocido, con un premio en Cannes, por ejemplo, Vincent Lindon, y quizás su director fetiche ahora, Stéphane Brisé. Nos hablan de En Guerra, una de las películas más importantes de la muestra internacional de la Cinéteca Nacional. Les escuchamos. L'ironie absolue de ce système, c'est qu'on ne ferme pas une entreprise qui ne rapporte pas d'argent. On la ferme parce qu'elle rapporte de l'argent. Mais elle va en rapporter encore plus à l'étranger. Tout existe, hein. Moi j'ai pas assez d'imagination pour inventer ça. Donc ce qui a été extrêmement intéressant, c'était de recueillir, d'agglomérer des éléments du réel, donc c'est une documentation colossale, en allant voir évidemment des salariés, syndicalistes, qui ont déjà travaillé sur ce genre de problème, mais des experts qui me font comprendre à la fois du langage et des chiffres, la relativité des chiffres, des avocats de salariés, mais aussi des patrons, des directeurs d'établissement, des DRH, qui m'ont dit des choses absolument extraordinaires, donc on demandait très gentiment à ne pas être cité au remerciement, mais ils me l'ont dit. On demande juste que vous respectiez votre parole. Ou vous tenez votre parole et on reprend le travail, ou vous ne tenez pas l'accord que vous avez passé et on continue à bloquer la production et le stock. Je me suis jeté dans ce personnage Sin protección.
Ah oui, sans protection. Y por ejemplo, las escenas donde el personaje está cuestionado por todos. ¿Usted se sentía personalmente cuestionado? Oui. Oui, je l'ai vécu comme une injustice terrible. C'est comme un affront. C'est une scène qui m'a beaucoup choqué. Et que j'ai dû y mélanger beaucoup de choses de moi et dans le personnage. Sur le moment, je ne m'en suis pas rendu compte, mais tout le monde me parle de cette scène en me disant c'est fou comment tu repars en arrière, tu te cales dans la fenêtre, on sent que tu te caches et puis il est vraiment, il est touché, il est meurtri, c'est une peine indicible, mais on sent qu'il est en sentiment d'injustice et de souffrance terrible. Ça también existe una parte de duda, ¿no? Et une part de doute, oui, bien sûr. D'avoir envie de convaincre, de rassembler, de faire rencontrer les gens, de fédérer, même une âme de leader. J'aime organiser, j'aime diriger, mais même aussi, pas que pour des bonnes raisons, hein, aussi parce que le pouvoir est fascinant, parce que ça aide, parce que j'aime m'en servir. J'espère à chaque fois pour le bon et pas pour le mauvais, j'espère. Et donc j'ai un caractère très bouillonnant, je dépense une énergie folle, parfois pour des choses importantes, parfois pour des choses qui n'ont aucune espèce d'importance. On sent personne dehors, c'est des familles entières, des enfants, des pères, des mères. Sa nécessité à Vincent Lindon, c'est d'être. Donc il va ramener le plus possible finalement ce qu'on appelle le personnage, mais que le personnage c'est ce que les spectateurs voient. Vincent Lindon, il fait avec Vincent Lindon. Il s'appelle pas Laurent Amédéo, je l'appelle Vincent sur le plateau. Donc c'est lui qui va faire les choses. Il se trouve que le personnage, de ce que verront les spectateurs, ça a la tête de Vincent, la voix de Vincent, le corps de Vincent, donc il fait avec. Vous vous rendez compte, il faudrait que je sois économiste, homme politique, analyste, historien, leader. Je suis juste acteur de cinéma. Hein. Festival itinerante en toda la República, Ambulante nos invita también a viajar gracias a su programación. Este año nos fuimos a Rusia para estudiar un poco de la comunicación política, en este caso manipulación política, gracias a los testigos de Putin. Y también nos fuimos a Bolivia con Algo Quema. Ahí estudiamos un personaje público, pero a través de su figura familiar. Конечно, да. O sea, ¿cuál es su vínculo ahora con el equipo de Putin? Aún si vemos que este equipo de aquel momento no es más su equipo de hoy, pero todo esto está muy complicado, o lo parece, no sé. Я считаю, что Путин это была ошибка всех. Ошибка тех, кто его придумал, ошибка тех, кто его создавал, ошибка тех, кто не сопротивлялся тому, что он возник в российской истории. И это была моя персональная ошибка. А за ошибки нужно отвечать. И я, собственно говоря, сейчас в России объявлен врагом народа и живу в другой стране. Хотя я не уехал с территории бывшего Советского Союза, но живу в европейском государстве Латвия. Я туда уехал сразу, как только началась история с аннексией Крыма и войной в Украине. No sé si es una cosa de dar justicia o compensar o no sé qué, pero hiciste un acto personal de una fuerza y de un simbolismo enorme, entonces creo que podemos hablar de esto. El papá de mis hijos, es un hombre que admiraba muchísimo y admira muchísimo al Che Guevara. Y yo estuve casada 12 años con él y la anécdota aquí es esa, es que pues finalmente decidimos nombrar a nuestro hijo con el nombre de Ernesto y pues mi abuelo, habiendo sido el general
quien supuestamente dio la orden de matar al Che Guevara, porque ahí sí hay una contradicción en la historia y en la familia, ¿no? Sí. Tu abuela en el documental dice que él no quería, que decía lo van a lo van a endiosar, endiosar, ajá, lo van a volver un mártir, decía siempre. Mi abuela siempre nos contó esa anécdota, yo la recuerdo desde que tengo memoria, esta anécdota sobre que nada más fueron dos en esa junta que votaron porque no se matara al Che Guevara y que entre ellos estaba mi abuelo. Y siempre era... Pero siendo el jefe del ejército, es él que tenía que dar el orden de una cierta manera. Sí, de hecho tengo entendido que hay una película que se llama Di Buen Día Papá, que es, ¿no? Es como, son las palabras y que dicen que esas palabras pues, fueron dadas por mi abuelo, ¿no? Vamos a un breve corte, pero regresaremos aquí, a Oaxaca, para escuchar y acompañar los debates y reflexiones generados por esta magnífica gira de documentales Ambulante. En toda la República, la gira de documentales Ambulante atrae un público masivo, diverso, comprometido y listo para abrir una reflexión colectiva. En su edición 14, obviamente, Ambulante no iba a perder su cita tradicional con el público oaxaqueño. Nosotros tampoco. Desde la misma idea de la comunalidad, ¿cómo encontraste tu voz y tu lugar en la película? Para mí ha sido un proceso más bien de escucha, cuál era la historia que queríamos contar, cómo la queríamos contar, y para mí esta película es la demostración que se puede hacer cine comunitario, que se puede hacer un cine donde los personajes, en este caso mi familia, pueden hacer un consenso estético, ¿no? En las decisiones narrativas de la película. A través de este trabajo que ustedes hacen, ¿qué nos sugieren que hagamos? ¿Cómo podemos sumarnos a hacer algo más, ¿no? Yo soy activista del movimiento afro. Hace 6 años que me reconozco como una mujer negra. Me costó mucho por la discriminación que se sufre, ¿no? Empezar ahí porque son etiquetas que venimos arrastrando desde hace muchos años atrás y son difíciles de eliminar, ¿no? Pero creo que si empezamos por nosotros mismos y en nuestro entorno, en nuestras casas, haremos un gran cambio. El cambio yo creo que está en uno mismo y después de deconstruirse y generar sus propios conceptos, empezar a hacer acciones, porque también muchas veces somos críticos, pero solo en teoría. Que cuenten las historias de sus hogares, de sus pueblos, que son historias ricas, que son historias que valen la pena contar, que son historias que mucha gente va a ver y quizás en algún momento puedan reflexionar. I take scenes out of films where the motion, so I'm just looking at motion, not anything that's going on beyond that, and just removing the scene and then recontextualizing the action. Gracias a los documentales presentados y seleccionados por Ambulante, podemos ver un México poco reflejado en nuestras pantallas. Un México con sus comunidades minoritarias o indígenas y sus seres humanos luchando por su dignidad y sus valores. Esto dice así. Muchas felicidades, Luna. ¿Qué experiencia tan fuerte me imagino que fue? Porque lo es para el espectador. O sea, la manera en cual involucras a toda tu familia sin filtro, sin protección. ¿Protegiste algo? Cuéntanos. Bueno, yo empecé este proyecto como de retrato familiar desde los 12 años. Y entonces llevo como siendo la paparazzi familiar mucho tiempo. Y creo que sí estaba muy consciente en que no quería modificar nada, pues, o sea, sí no quería maquillar nada. Sí. No, eso sí que no, pero con tu cartón de entrada nos llevas en un camino. Nos dices, nos hablas de un intelectual importante, etcétera. Sí. Y vemos tu papá.
Y vemos sobre todo la sombra de tu papá, la sombra del caudillo, una sombra muy fuerte. Entonces, Sí. la peli nos dice Estioyim, hasta el título. Sí. Finalmente, no sé si el título no sería La familia, ¿qué es? ¿Martínez? No, Sí, yo había aprovechado como la idea de hacer una película de mi papá para hacer una película realmente de mi mamá, ¿no? Que en realidad es una película de la familia, pues, ¿no? O sea, sí es la figura, digamos, de Jaime Martínez Luna es el pretexto para hablar de otras cosas, pues, más allá de su figura. Y para mí sí era muy importante hacer un retrato de él en torno a la familia que lo complejizara, que lo profundizara y que no, digamos, endiosara a un individuo, ¿no? Sino más bien complejizara y profundizara en todos los claroscuros que tiene el personaje y su familia, ¿no? Y no hay momentos donde tú te sentías como, no sé si voyeurista o no sé qué, con América. Con ellos es otra cosa, pero con ella. Sí, con ella es otra cosa, ¿no? Había unas escenas en donde, no sé, fue complicado porque me sentía que mi responsabilidad fue grabar, ¿no? Estaba ahí, sí como amigo, pero también como testigo, ¿no? A ver la realidad, la verdad de qué estaban viviendo ellos. Entonces, fue muy importante ser sensible a América, a su y su estado, ¿no? Pero a la vez fue muy importante ser testigo a lo que estaban viviendo, ¿no? Con todas sus dificultades, ¿no? Entonces fue una balanza mientras grabar y luego mientras editar, ¿no? Ser respectivo a ella, su privacidad, pero también ser un testigo fe, ¿no? Esta piedra, mi barrio, pásale por acá. Es un fotógrafo. La mirada, el punto de vista del fotógrafo al momento de decir esto es la imagen que quiero sacar de este momento, pues ustedes tuvieron que hacerla detrás de él. O sea, ¿cuál es el momento donde él y su verdad están? Cuéntanos de este punto de vista, de esta distancia con él y con el tema. Sí, para nosotros era muy importante y muy fácil también usar la figura de un joven de un barrio de la periferia de México que fuera fotógrafo, porque nos acercaba a varias realidades del país, ¿no? Nos acercaba por un lado a contar pues, la historia en estas zonas que muchas veces está más olvidada y por otro lado es la historia de un fotógrafo de nota roja que se enfrenta a la violencia tanto en su barrio, en su día a día como en su trabajo. Entonces, en este contexto sí vimos y sentimos y nos contaron, sobre todo los chavos, cómo vieron evolucionando la violencia que vivían, porque son varios que de por sí son violentos, ¿no? Que siempre ha habido la droga, la marginación y todo eso, pero ha sucedido un fenómeno más nuevo en los últimos años, que es como entrada de grandes cárteles, que es como una violencia muy distinta y un control de territorio y de las actividades que suceden ahí muy distinto a lo que ellos estaban acostumbrados antes, ¿no? Como que en todo el país sí sabemos un poquito, ¿no? Que las cosas que están pasando en torno a la violencia, pero la Ciudad de México estaba como un poquito resguardada, ¿no? No, aquí no pasa nada, ¿no? Aquí todo está tranquilo y pues si vas a estos barrios ves que no es cierto. Así se termina nuestro programa especial ambulante desde Oaxaca. La semana que entra regresaremos a nuestro querido foro. Buena semana y buenas películas.